Para Benamérica y para VAPA es un gran placer contar hoy con la presencia de Ovidio Pereira Moser. Ovidio es ingeniero mecánico con una destacada trayectoria internacional en el liderazgo de operaciones y proyectos a gran escala en el sector energético, habiendo ocupado posiciones clave en compañías como RasGas, Qatar Energy, SABIC y PDVSA. Posee un Master Science en Ingeniería Mecánica del MIT, un Bachelor Science de la misma especialidad en Florida Atlantic University y un certificado del Programa Avanzado de Gerencia del IESA. Cuenta con 40 años de experiencia profesional en la industria petrolera y petroquímica, donde lideró equipos técnicos y de ejecución de proyectos en roles ejercidos en Estados Unidos, PDVSA, y durante los últimos 16 años en el Medio Oriente. Tras su jubilación en el año 2020, ha enfocado su estudio en inteligencia artificial, tomando los cursos en línea como el C550 de inteligencia artificial de Harvard y el Deep Learning del MIT, y ha programado distintas aplicaciones de inteligencia artificial basada en tutoriales. Entonces dejo con ustedes a Ovidio. Adelante, Ovidio. Ok, bueno, buenos días y muchísimas gracias por asistir a este webinar. Es la primera vez que doy un webinar, espero que todo salga muy bien. Tenemos esto que dijo el CEO de Google y Alphabet, que se ganó el premio Nobel el año pasado por biología. La inteligencia artificial tendrá un mayor impacto en la humanidad que el fuego, la electricidad o el internet, que podríamos decir que es una visión positiva sobre la inteligencia artificial. Pero a la vez tenemos lo que nos dice Steve Hawking, que el desarrollo de una inteligencia artificial general, que se conoce como AGI, podría significar el fin de la raza humana. Esta despegaría por sí sola, rediseñándose a un ritmo cada vez mayor. Los humanos, limitados por la lenta evolución biológica, no podrían competir y serían superados. En mi opinión personal, y creo que también la de muchos, nosotros en realidad nos encontramos entre estas dos aguas. No sabemos si la inteligencia artificial va a ser una bendición para la humanidad o va a ocasionar su fin. Fíjense que por ahorita en el Harvard Business Review empezó el año pasado y lo volvió a publicar este año, donde ellos ven cómo es que se está utilizando más la inteligencia artificial en el mundo y específicamente en los Estados Unidos. Entonces, para el año pasado, vemos que el mayor uso era generando ideas, y para un uso terapéutico, psicológico, estaba como de número 2, y después para búsqueda específica, número 3. Pero hoy en día, en el 2025, vemos que el uso terapéutico, donde la gente va a la inteligencia artificial para preguntarles cosas sobre su vida, está de primero. De segundo, inclusive, cuando le preguntan cosas para organizar su vida. Y de tercero, para obtener un propósito en relación a su vida también. Entonces vemos que la inteligencia artificial hoy en día está tomando un valor muy importante en el uso que hacen de ella, porque está entrelazándose íntimamente con la vida de los usuarios. Es por esto que yo creo que nos es muy importante a todos que sepamos cómo funciona, porque es con la primera tecnología que en verdad nosotros estamos interactuando de una manera íntima. Nosotros no interactuamos de esa manera íntima con un carro o con una televisión. Con la inteligencia artificial sí. Y eso es lo que me ha motivado a mí a elaborar este taller o este seminario, donde trato de resumir lo que he podido aprender en los últimos 3 años sobre la inteligencia artificial. Entonces, hoy lo primero que vamos a ver en el taller es
¿qué son las redes neuronales? Porque esta es la base fundamental de toda la inteligencia artificial y todo el machine learning. Esta explicación la voy a hacer de una manera sencilla, porque claro, muchos de ustedes son ingenieros, pero hay otra gente que no, y quisiera que todo el mundo pudiera entender a cabalidad qué es una red neuronal. Una vez que entendamos el concepto de las redes neuronales, vamos a hablar de cómo funcionan específicamente los modelos de inteligencia artificial. Después, cómo aprenden estos modelos, cómo es que los adiestran. Y entonces, una vez adiestrados, porque no se termina ahí, cómo los ajustan para que puedan cumplir tareas específicas, para que puedan racionar y para que inclusive ahora puedan interactuar directamente con el Internet. Una vez ya entendido qué son los modelos de inteligencia artificial, vamos a ver lo rápido que han evolucionado a partir del 2017, que fue cuando se creó, o cuando Google publicó su famoso paper que se llamaba Attention is all you need. Y después veremos qué tan buenos son, porque todos los modelos una vez entrenados se someten a benchmarks para ver qué tan buenos son en las diferentes áreas. Y por último, que es tal vez una de las cosas más importantes, es qué es lo que no sabemos de ellos y lo que podría poner en riesgo a la humanidad. Entonces, para entender la red neuronal, comencemos por el concepto de una suma ponderada. Pensemos que nosotros queremos hacer un sistema sencillo para clasificar o darle una puntuación a diferentes apartamentos que estamos investigando para comprar. Entonces, lo primero que hacemos es tomar en cuenta cuáles son los parámetros esenciales para esa calificación. El primero, como todos sabemos, en el caso del real estate, es la ubicación. Después diríamos, por supuesto, el precio. Después el diseño del apartamento. Y para mantenerlo simple, vamos a terminar con 4, que sería el último, el tamaño. Entonces, como es ponderada, a cada uno de estos parámetros no le vamos a dar la misma importancia, sino que vamos a variar su importancia. Entonces, vamos a utilizar una clasificación que va del 0 al 10, siendo lo mejor posible. Le vamos a dar una importancia a cada uno de ellos y entonces, en base a la puntuación que le demos y la importancia, vamos a obtener una clasificación final. Entonces, cada uno podría tener consideraciones diferentes, pero para este ejemplo, digamos que nosotros consideramos que la ubicación tiene una importancia de 30 sobre 100, que el precio tiene una importancia del 30, el diseño 25 y el tamaño 15. Entonces, cuando vimos un apartamento, vemos su ubicación, les decimos, bueno, está muy bien ubicado, vamos a darle un 8, el precio está un poquito alto, le damos un 7, el diseño nos gustó, le damos un 8, y el tamaño está excelente para nosotros, le damos un 9. Entonces, a cada una de estas evaluaciones la multiplicamos por su peso, por la importancia de cada uno de los parámetros, y nos da una puntuación global para este apartamento que sería de 7.85. Entonces podríamos hacer eso con los distintos apartamentos que estamos evaluando y los podríamos entonces clasificar de mejor a peor. Esto no es en sí de lo que va una red neuronal de una inteligencia artificial. El funcionamiento es el mismo, pero en el caso de la red neuronal lo que tenemos es lo siguiente. Digamos que tenemos estos dos apartamentos que están listados, por ejemplo, en Renta House. Y digamos que Renta House utiliza el mismo sistema nuestro y le ha dado estas puntuaciones a los 4 parámetros del apartamento aquí al lado izquierdo. Y esto le da el 6. Ahora, nosotros sabemos estos valores y sabemos este valor
pero no sabemos los pesos que le ha dado Renta House a cada uno de estos para conseguir este valor. Tenemos este otro ejemplo, donde tenemos valores distintos que por supuesto nos dan una clasificación global distinta. Entonces ahora, en el caso de las redes neuronales, de la inteligencia artificial, lo que se busca cuando se entrena el modelo es adivinar cuáles son los pesos que ha utilizado Renta House para cada uno de estos para llegar al 6 y al 7. Entonces, cogemos el primer ejemplo, vemos que 6 lo cargamos, entonces cuando adiestramos la red neuronal con un proceso que se llama backpropagation, entonces aquí ese proceso nos permite adivinar que para el 6, si al 6 lo multiplicamos por 25, el 9 por 35%, el 5 por 20 y tal, nos da 6.15, que podríamos decir es bastante cercano a 6. Entonces, para el otro ejemplo, estos son los valores, utilizamos los mismos pesos y nos da 7.8. Entonces, cuando tenemos esta red neuronal sencilla, que tiene 4 entradas y una salida y tiene 4 pesos. Entonces, nosotros la hemos adiestrado, con el proceso, esto lo hice yo mismo con un programa de inteligencia artificial, y entonces hemos podido calcular cada uno de los pesos para que nos dé el mismo valor que tiene Renta House. Entonces eso en sí es el entrenamiento de la red neuronal. Esto que tenemos acá en inteligencia artificial se llama perceptrón, que en realidad es un poquito más complicado de lo que hemos visto. El perceptrón como tal tiene las entradas, que son X1 y X2, tiene los pesos W1, W2, y después la misma sumatoria que hablamos, pero un elemento que no vimos en nuestro modelo es el sesgo, el bias, que es un valor constante que se le suma a la suma ponderada. Ahora bien, si en inteligencia artificial nosotros solamente, o sea, en las redes neuronales de la inteligencia artificial, solamente utilizáramos esto, esas redes solamente serían capaces de hacer operaciones lineales. Y sabemos que el mundo no es lineal, por lo que nosotros tenemos que añadirle una no linealidad a las redes neuronales, y eso se hace con este step function que se llama activation function también, que puede ser, por ejemplo, en este caso, que si x es menor que 0, toma el valor 0, y si x es mayor que 0, toma el valor de 1. Hay otras funciones, pero entonces el valor, por ejemplo, que en el caso anterior nos dio el 7.8, uno lo pasa por una función de activación como esta y obtiene un valor entre, en este caso sería 0 y 1. El punto no es que se reduzcan los valores a un rango de 0 a 1, sino que la función le da no linealidad para nosotros poder entonces crear redes que sean capaces de, dado una entrada, adivinar la salida, que es de lo que va la red. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de que tenemos un número escrito a mano para que vean cómo funcionan estas redes neuronales. En este caso tenemos al número 9. Entonces, este número 9 está en una matriz de píxeles que tiene 28 píxeles por 28 píxeles, que da 784 píxeles en total. Esta va a ser la entrada a la red neuronal. Aquí tienen, o sea, los 28 por 28, y cada uno de estos píxeles lo que tiene es un valor entre 0 y 1 que da la intensidad del blanco. O sea, si el valor es 0, el píxel está totalmente en negro. Si el valor es como en este caso, está cerca del 1, el píxel está en casi blanco.
Entonces, cuando le vamos a meter esto a la red neuronal, nosotros agarramos los 784 valores de la matriz, pero se los presentamos a la red en forma de una columna de 784 valores, o sea, un vector de 784 dimensiones, donde cada una de las dimensiones es el valor del píxel correspondiente. Entonces, esto entra en esta red neuronal, que también, o sea, yo la creé y la entrené, que tiene un total de 3.200 parámetros, 3.200 pesos y sesgos de los que le hablé antes. Entonces, en la entrada, en vez de los 4 neuronas que se llaman, que teníamos en el caso de nuestro apartamento, en este caso tenemos 784 neuronas. Cada una de esas neuronas se carga con este valor del píxel. Entonces, eso pasa por estas dos capas que se llaman capas ocultas, hidden layers, de neuronas. Entonces, cada una de estas es un perceptrón. O sea, la primera neurona de la primera capa está conectada con los 784 neuronas de entrada y coge cada uno de estos valores, lo multiplica por un peso específico y los va sumando, después le añade el sesgo, lo pasa por la función de activación y ese es el valor que entra aquí en esta neurona. Y después hace lo propio por estas 16 neuronas. Los valores de estas 16 neuronas pasan a su vez con el mismo proceso a la segunda capa. Y finalmente tenemos una capa de 10 neuronas de salida que van a representar los valores de los diferentes dígitos desde el 0 hasta el 9. Entonces aquí es lo mismo. En la primera neurona, esta está conectada a las 16 neuronas de la última capa con un peso específico para cada una de ellas, para cada una de las conexiones, más el sesgo, más la función de activación, que en este caso es una función sigmoid que da un valor entre 0 y 1. O sea, esta capa de salida lo que nos va a dar son las probabilidades de que este número sea 0, 1 o 2. Cuando ya la red está entrenada, como el caso que estoy explicando aquí, el que se prende con un valor alto, muy cercano al 1, es la neurona 9. Y de ahí nosotros entendemos que la red neuronal fue capaz de interpretar esto y decir que es un 9. Ahora, lo que yo quiero llamar poderosamente la atención a ustedes es que fíjense, nosotros cuando nos presentan la información de los píxeles en forma matricial, podemos fácilmente identificar que es un 9. Pero ahora piensen que en el caso de la red neuronal, ella está viendo es una lista de 784 números. Si a nosotros nos presentaran la información de esta manera, seríamos incapaces de saber qué número es el que representa esos 784 valores. Mientras que con el adiestramiento de la red neuronal, la podemos adiestrar después de enseñarles, creo que en este caso se le enseñaron 10.000 ejemplos distintos, a que cada vez que se le presente un número, como que si ahora le presentamos el 2, ella entonces es capaz de decirnos, esto es un 2. Entonces, una de las cosas, y por eso el señor Hilton, se llama él, se ganó el premio Nobel de Física el año pasado, es porque él a finales de los 80 descubrió cómo hacer el proceso de backpropagation, que después en realidad lo puso en práctica en el 2012. Y entonces el backpropagation es un logaritmo, vamos a decir, utilizando el gradiente, que permite entrenar a las redes neuronales. Por ejemplo, le enseñamos el 2 la primera vez, todos estos valores son al azar, lo de los pesos, entonces se van a aprender todos estos neuronas. Se calcula una pérdida
y con ese procedimiento se es capaz entonces poco a poco de ir ajustando cada uno de los 3200 parámetros de la red neuronal. Es decir, que las redes neuronales se conocen desde los años 60, pero no fue efectivamente sino hasta el 2012 cuando se consiguió una manera de poder calcular los pesos, porque de una manera manual era imposible. Entonces, como les decía, la red neuronal es la base fundamental de toda la inteligencia artificial, del machine learning y de los LLM. Veamos primero entonces qué queremos decir cuando decimos LLM. Bueno, LLM quiere decir modelo grande de lenguaje, por las siglas en inglés, y es una vasta red neuronal que opera de forma análoga al cerebro artificial. Cuando digo vasta, quiero decir que en el caso de GPT-4 o si quieren GPT-5, ellos tienen en el orden, no lo han dado a conocer, pero se estima que tienen en el orden de 1 billón en español de pesos, o sea, 1 trillion, 1 millón de millones de pesos de conexiones. Como es un número tan gigantesco de variables, para hacer el entrenamiento con el algoritmo de backpropagation, entonces se necesitan inmensas cantidades de textos y de libros. En realidad, el ChatGPT-4 se entrenó con absolutamente todo el texto disponible en el Internet, inclusive tomando los videos de YouTube y transcribiéndolos para poder entrenar la inmensa cantidad de pesos. Entonces, gracias a este proceso de entrenamiento y este número tan gigantesco de pesos, estas redes neuronales son capaces de verdaderamente aprender, podríamos decir, hablar, a entender el conocimiento del mundo y expresarse. Y entonces puede solicitarles que te den preguntas, respuestas, nuevos textos. Entonces, por un lado, tenemos la red neuronal, o sea, el LLM, como lo acabo de explicar. Por otro lado, lo que tenemos, que es lo que verdaderamente nosotros vemos, son lo que llamamos los chatbots, como el ChatGPT y el Gemini. Entonces, esto es una aplicación propiamente diseñada para conversar con los usuarios, que utiliza al LLM como su cerebro para poder entender las preguntas y formular las respuestas coherentes en tiempo real. Ese es el ChatGPT, o sea, el chatbot con lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Ahora, ¿cómo trabajamos con estos chatbots? Bueno, como ya lo sabemos, es a través de prompts. Veamos entonces cómo funcionan estos prompts. Vamos a decir que le queremos hacer una pregunta a GPT-5 y la pregunta es, ¿quién fue el primer hombre que pisó la luna? Entonces, así como en el caso del número digital 9, que la entrada a la red neuronal que vimos antes eran los valores de los píxeles, nosotros no vamos a usar como entrada al LLM las palabras, sino que cada una de las palabras que conforman el prompt se traducen en lo que se llama un embedding, que es esto que ven aquí. Un embedding, en el caso del número digital, era el número del píxel de la intensidad del número del color blanco. Aquí nosotros tenemos una lista que varía entre 300 y 700 números que tratan de identificar cada una de las palabras. O sea, este es el embedding que corresponde a quién, este es el embedding que corresponde al primer hombre y así. Entonces, estos embeddings, vectores,
fueron a su vez determinados, calculados por la propia inteligencia artificial. Ajá. Y entonces ellos, cuando la inteligencia artificial calculó los 300 y 500 cifras que los conforman, logró imprimir en esos valores el contenido semántico y gramatical de las palabras, de manera tal que si nosotros tomáramos esos embeddings y los proyectáramos, como estamos mostrando aquí, en un espacio de 2 dimensiones, veríamos que esas representaciones numéricas de las palabras han capturado el significado de las palabras, porque vemos que todos estos, que son animales, aparecen juntos, ¿ves? Estos que son frutas también, y así sucesivamente. Eso es por el lado de el significado de la palabra, pero después está el contenido gramatical de la palabra, y el embedding también es capaz de capturar eso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos nombres propios que vemos que son todos estos azules que se agrupan. Los adjetivos acá se agrupan. Entonces, el embedding es lo que nos permite a nosotros pasarle el prompt al modelo LLM de una manera matemática, porque las operaciones van a ser 100% matemáticas, pero ya ayudando al LLM, dándole un heads up y diciéndole de qué va cada una de las palabras. Nosotros podríamos trabajar con embeddings totalmente aleatorios, pero eso dificultaría o haría imposible el funcionamiento de los LLMs. Entonces, la gente investigando esto, LLM, ha visto todavía propiedades curiosas. Vamos a decir que en este caso estamos trabajando con un espacio tridimensional y cogemos el embedding de hombre, que sería este vector aquí azul. Y después tomamos el embedding de mujer, que sería este vector rojo. Como son humanos, está uno cerca del otro. Pero podríamos sacar el vector hombre menos mujer, que nos daría este vector amarillo. Entonces, por curiosidad, vamos a decir que cogemos el embedding de padre, que sería este vector azul. Si al embedding de padre le sumamos o le añadimos acá el vector amarillo el embedding que resulta es casi igual al de la madre. O sea, los embedding han logrado una cosa maravillosa en lo que se refiere a representar el lenguaje para ayudar a los LLM a entender y, o sea, aprender a hablar. Ahora, visto todo esto, ¿cómo funciona en sí un LLM o un chatbot? Ya vimos que ellos comienzan por un prompt. Vamos a decir que en este caso le vamos a dar esto. Para dormir bien, es lo único que le vamos a dar. Entonces, esto lo convierte en sus propios embedding. O sea, hay un diccionario que dice, para la palabra para, el embedding es este, para la palabra dormir, el embedding, y así sucesivamente. Entonces, ahora, esto es lo que va a entrar al LLM. Entonces, como en el caso del número 9, lo primero que tenemos que hacer es ponerlos en una sola fila, uno detrás de otro, que si estos, por ejemplo, cada uno tiene 500 valores, esta sería una fila de 1500 valores. Estos 1500 valores, cada uno de estos, el 21, el 2, el 34 y el 10, va a ser entonces la entrada al LLM. Ahora, este LLM sí va a ser muchísimo más grande que el que teníamos antes, o sea, va a tener de entrada aquí de neurona, bueno, el LLM de Google tiene 1 millón, pero generalmente tienen alrededor de 300.000 valores, que eso es lo que se llama el context window. Pero vamos a decir, aquí tenemos nuestros 1500 valores que van a entrar a la red neuronal del LLM, va a pasar a través de todas las operaciones, estas que como dijimos en el caso de GPT, 1 billón de parámetros, y a la salida, así como en el caso del 9, lo que
LLM genera es una lista de posibles palabras que continúan la oración del prompt. O sea, aquí tenemos, para dormir bien, dice que tiene una probabilidad de 35% en base a toda la data que él vio durante el entrenamiento. Mientras que puedes, o sea, para dormir bien puedes, 30%, hay 20% y es 10%. Entonces, el LLM de estas posibilidades toma la de mayor posibilidad, tienes, y entonces ahora se le añade al prompt. Entonces, para dormir bien tienes, y vuelve a repetir todo el proceso otra vez. Lo convierte en embeddings, los alinea, los mete a la red neuronal y ahora sale una nueva lista de palabras con nuevas probabilidades, que en este caso es que, o, tal o por. Con qué es que el que tiene la mayor probabilidad, entonces igual coge el que y se lo pondría al final. Entonces diría, para dormir bien tienes que, y vuelve otra vez a procesar ese nuevo prompt y así sigue hasta que completa la respuesta. Entonces, algo que quisiera que si algo quisiera que se recordara de esta charla de hoy es que absolutamente todos los chatbots, todos los LLM, todas las respuestas que ellos generan, las generan palabra por palabra, en base a estas estadísticas que se obtuvieron ajustando los pesos a todo el texto de internet que vieron durante el entrenamiento. Un colorario acá es que cuando los investigadores empezaron a hacer esto en el 2017, vieron que si ellos instruían al LLM a siempre tomar la palabra que tenía la mayor probabilidad, las oraciones que se creaban no tenían mucho sentido, no se veían naturales. Entonces, en realidad, lo que hicieron es que, vamos a decirte, el 80% de las veces toman la palabra con mayor probabilidad y el 20% de las veces toman una de las que no es mayor probabilidad. Por ejemplo, puede tomar tal, después, o la segunda o la tercera. Y entonces variando eso, de que solamente el 80% o algo así sea la de mayor probabilidad y el otro porcentaje sean la segunda, la tercera y cuarto, consiguieron que estos LLM sí completaran los prompts, elaboraran la respuesta de una manera casi que podemos decir 100% natural, como hablamos nosotros los humanos. Ahora, ¿cómo aprendieron los LLM? Les dije que habían tomado la data del internet y con eso fue que fueron ajustando los pesos. Entonces, que son alimentados masivamente con datos de texto y ellos lo que tratan de hacer es adivinar la siguiente palabra. Por ejemplo, cuando decíamos, para dormir bien, ellos tratan de adivinar cuando lo están entrenando cuál es la siguiente palabra. Veamos, por ejemplo, un caso. Tomamos el Don Quijote. Entonces, se le da el prompt en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero, pero no se le muestra acordarme. Solamente se le da esto. Entonces, el LLM empieza a hacer sus cálculos y obviamente al principio a acordarme tal vez ni aparezca en la lista de palabras o aparezca con una probabilidad muy baja. Entonces se le dice, te equivocaste con backpropagation, es como si tú dijeras el juego de frío o caliente. Si está muy lejos, el backpropagation le está diciendo frío y lo va llevando frío, tío, hasta que llega a caliente. Cuando llega a caliente, fija los pesos allí y agarra y ahora coge el prompt completo con acordarme, lo vuelve a metérselo al LLM en el proceso de entrenamiento y está buscando que diga no, que es
como sigue el libro de Don Quijote. Entonces, empieza a equivocarse, van a ajustar los precios, eventualmente llega a no, le da una probabilidad más del 90%, y así van hasta que completan la palabra, el texto completo, después cogen otro texto y otro texto. Entonces, si vemos el caso de un LLM muy sencillo, el de Meta, que llama 2, que tiene 700.000, ¿cómo que? 7.000 millones de parámetros. Ese se entrenó con el equivalente a de 45 millones de libros. Entonces, los data centers en donde se entrenó utilizó 6.000 GPUs, que esto es Graphic Processing Unit, duró 12 días continuos para entrenarse, que costó $2 millones. Y eso es este Llama 2 es básicamente el modelo prácticamente más sencillo que puedes conseguir hoy por hoy de un LLM, porque imagínate si comparamos 70.000 millones contra 1 millón de millones. Entonces, el resultado de ese entrenamiento, que es otra cosa importante que tengan en cuenta, es el código propiamente del modelo, que es un código con tan solo 500 líneas, y entonces los pesos, los 70.000 millones de pesos. Estos son dos carpetas, que es el resultado del entrenamiento. A partir de aquí en adelante, cuando se utiliza el Llama 2 o cualquier LLM, ya estos pesos quedan fijos. El LLM deja de entrenarse. O sea, el LLM se entrena, como hicimos nosotros en el caso de nuestra red neuronal de los apartamentos, que calculamos los pesos, 25, tal y cual, ya esos pesos quedan fijos. Eso no se sigue entrenando y es cuando se empieza a utilizar. ¿Ok? Ahora bien, este proceso de entrenar el LLM de la manera que se los he explicado se llama preentrenamiento y al modelo se le llama pre-trained o modelo básico. Cuando lo quieren, entonces lo que ellos vieron es que los primeros modelos que se crearon de esta manera eran buenos para continuar oraciones, pero no para responder preguntas y respuestas. Entonces, si uno le decía al modelo en el prompt, ¿cuál es la capital de Francia? El prompt no respondía París. Podría responder, ¿cuál es la capital de Francia que estuvo vigente tal fecha o lo que sea? Pero no respondía París. Entonces, se quería que ellos aprendieran a responder a preguntas. Esto es lo que se llama fine tuning o ajuste fino. Entonces, aquí se toma el modelo que acabamos de ver como el de Llama 2 o un ChatGPT-4 o lo que fuera, que es un modelo potente y preentrenado, que ya tiene el conocimiento, ya sabe hablar. Y ahora se le prepara, se hace un fine tuning con un conjunto de datos curados, de ejemplo de alta calidad, de pares y respuestas, para que aprenda a responder las preguntas. Entonces se hizo el primer entrenamiento grueso que hablamos ahora. Ahora agarramos y a ese modelo que le hemos hecho ese entrenamiento grueso, lo volvemos a entrenar, pero ahora lo que le decimos es, por ejemplo, le damos esta pregunta: ¿cuáles son los 3 colores primarios? Y la respuesta: los 3 colores primarios son rojo, azul y amarillo. Entonces, cuando lo estamos entrenando, le estamos dando esto y estamos viendo qué tan frío o caliente está de esta respuesta. Y vamos ajustando los valores otra vez, pero no todos, parte de los pesos, hasta que responda de una manera adecuada. Y así lo hacemos con miles de casos. Entonces, después de este ajuste fino, ahora sí tenemos un LLM o un chatbot, como con lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, que si le hacemos una pregunta, nos da una respuesta. Si le decimos ¿cuál es la capital de Francia?, nos dice la capital de Francia es París.
Esto fue cuando salió el primer ChatGPT en noviembre del 2022, básicamente fue justamente después de haberle hecho este ajuste fino y ya como les dije, ya quedaron los pesos establecidos y lo pusieron al uso del público y no se siguió entrenando. Sin embargo, estos chatbots tenían un problema, que no siempre respondían de la manera que uno quería. Había que entonces, por decirlo así, educarlos. Ellos ya saben hablar, pero había que educarlos a que hablaran bien. Eso se hace con un proceso que se llama Reinforced Learning from Human Feedback, ¿no? Alineándola con los valores humanos. Este es un proceso distinto al del fine tuning. Aquí se recopilan muchas respuestas y se califican de mejor a peor. Y entonces, a la vez, para poder hacer el entrenamiento de una manera automatizada, se crea otro modelo que automáticamente recompensa al modelo, al LLM, en base a la respuesta, a la clasificación, qué tan buena o mala es la respuesta que él genera. Y se va entonces ajustando otra vez los pesos en la medida que él vaya respondiendo adecuadamente. En práctica, lo que vemos es esto. Nosotros, por ejemplo, estamos entrenando al modelo y le decimos, ¿por qué el cielo es de color azul? Y nos dice, el cielo es azul porque cuando la luz del sol entra en la atmósfera, bla, bla, bla. Esta es una respuesta aceptable, está bien escrita. Pero también, sin entrenar, el modelo, cuando le hacemos la pregunta, nos puede responder, la luz del sol es un chorro de colores mezclados, cuando esa luz se estrella contra las partículas que flotan en el aire, el color azul sale rebotando por todos los lados, se riega por completo, los demás colores como el rojo o el amarillo casi no se desvían. Entonces, estas dos opciones se le presentan a entrenadores humanos y ellos clasifican cada una de las respuestas. Entonces dicen, esta respuesta es mucho mejor, más fina, y aquí esta no es tan buena, el lenguaje es informal. Con estos ejemplos es que se entrena este modelo de recompensa, se generan miles, cientos de miles de ejemplos como esto, y ahora se entrena al modelo no para que adivine la siguiente palabra, sino para que responda adecuadamente. Entonces, si responde de esta manera mal, el modelo de recompensa le dice mal. Entonces, hay que ajustar los pesos. Si se ajustan los pesos y se acerca más a esto, se sigue hasta que al final se consigue que el modelo responda de la manera que nosotros queremos. Entonces, esto fue un gran logro y todos los laboratorios de inteligencia artificial como OpenAI, Google DeepMind y no sé qué cosas estaban muy contentos con sus resultados. Pero hoy por hoy vemos que esto tiene un drawback, tiene una consecuencia que la gente no está tan contenta con ella. Y es que debido a esto, todos estos modelos son lo que en inglés llaman psychopathic, es decir, son aduladores. Los modelos tienden a alinearse con los sesgos, preferencias u opiniones dominantes de los usuarios en lugar de presentar argumentos parciales y bien razonados. Por eso que ustedes ven que cada vez que le hacen una pregunta a un chatbot, él siempre le responde de una manera muy educada, muy supportive y nunca nos critica. Que yo creo que es una de las razones por las cuales ha aumentado tanto el uso de estos chatbots como agente terapéutico, como psicólogo. Pero esto es algo que hoy por hoy tenemos que vivir con ello, porque todos los laboratorios de inteligencia artificial dependen mucho de este proceso, el RLHF, para también evitar que los modelos nos den respuestas no aceptables, como que le preguntamos, mira, ¿cómo puedo hacer yo una bomba tal o cual o un agente biológico? Ahí ya van a estar entrenados para no responderlo. Ahora,
Hasta el año pasado teníamos entonces los chatbots, hasta donde se los he indicado ahorita, con el fine tuning para que pudieran responder a preguntas y con el reinforced learning para que respondieran de una manera adecuada. Sin embargo, lo que se vio, que se descubrió, es que si nosotros mejorábamos el prompt, podíamos conseguir entonces que el modelo nos diera una respuesta mucho más adecuada. Y esto es lo que en su momento y que todavía se llama prompt engineering, que es una manera de transmitirle al modelo LLM el modelo que nosotros, el conocimiento que nosotros queremos, pero no a través de los pesos que están congelados y no se pueden modificar, sino más bien a través del propio prompt. Un ejemplo es de prompt engineering. Nosotros elaboramos un prompt donde queremos que él nos ayude con una receta de comida italiana. Pero en vez de sencillamente preguntarle, mira, sugiéreme un plato de comida italiana, nosotros decimos, eres un asistente virtual experto en cocina internacional con un tono amable y paciente, te especializas en recetas sencillas para principiantes, no sugieres ingredientes difíciles de encontrar. Esto es como la descripción del asistente. Esta sería la primera parte, el inicio de nuestro prompt. Entonces después le decimos, necesito una receta fácil de un plato principal italiano que pueda preparar en menos de 45 minutos. Tengo pollo, tomate y pasta. Por favor, dame los pasos. Este sería el prompt específico. Pero cuando los combinamos, nos da una respuesta muy bien, aduladora, por supuesto. Por supuesto, con los ingredientes que tiene, pollo y pasta y tal, nos da esto. Si no lo hubiéramos puesto hasta el principio, la respuesta tal vez no nos serviría. Entonces, el prompt engineering es cuando nosotros nos tomamos el tiempo para tratar de alimentar, explicarle al chatbot lo mejor que podemos, lo que nosotros queremos. Y eso siempre nos produce una respuesta mucho mejores. Como les digo, el año pasado esto se pensaba que podía ser hasta una nueva carrera, pero con los avances de la inteligencia artificial ahora no es tan relevante como era el año pasado. Porque ahora los modelos, como ustedes habrán visto, son capaces de razonar, que lo llaman chain of thought. Y esto fue algo que los laboratorios prácticamente descubrieron por casualidad el año pasado, porque cuando estaban haciendo su prompt engineering, a personas, investigadores, le ponían al final del prompt, por favor, piensa la pregunta paso a paso. Y vieron que con esa instrucción tan sencilla, el prompt era capaz de razonar prácticamente y producir una respuesta mucho mejor. Entonces esto ya está implantado en los chatbots hoy en día de una manera, digamos, formal. Entonces, un ejemplo de cómo funciona esto, que es otra vez cómo se entrenan, así como el fine tuning que le expliqué antes y el reinforced learning. Ahorita, por ejemplo, lo estamos entrenando y le decimos, por ejemplo, en el caso anterior, unas instrucciones estándar le decimos, Roger tiene 5 pelotas de tenis. Compra 2 latas más de pelotas de tenis. Cada lata tiene 3 pelotas de tenis. ¿Cuántas pelotas de tenis tiene ahora? Entonces le decimos, la respuesta es 11. Esta es como una descripción del analista, del asistente que les mencioné antes, pero en este caso a manera de ejemplo. Le estamos dando un ejemplo de lo que nosotros queremos que él haga. El problema que le estamos preguntando es este. La cafetería tiene 23 manzanas. Si usaron 20 para hacer el almuerzo y compraron 6 más, ¿cuántas manzanas tiene? Entonces, este sería el prompt completo, que como ustedes se recuerdan, va a responder palabra por palabra.
transmitiendo todo esto como embeddings en la red neuronal. La respuesta que nos sale con este prompt es, la respuesta es 25, que está errada, ¿ves? Cuando aplicamos Chain of Thought, lo que hacemos es, tenemos la misma pregunta de acá, pero ahora, en vez de tan solo decirle la respuesta es 11, le decimos, Roger comenzó con 5 pelotas, 2 latas de 3 pelotas de tenis cada una, son 6 pelotas de tenis, 5 más 6 son 11, la respuesta es 11. Este es el ejemplo que le estamos dando. Le repetimos la pregunta que nosotros queremos y ahora el modelo, cuando lo entrenamos de esta manera y ajustamos los pesos, entonces es capaz de decirnos, la cafetería tiene 23 manzanas originales, usaron 20 para hacer el almuerzo, así que tienen 23 menos 20, 3, compraron, tienen 9. Entonces nos da, la respuesta es 9. De manera tal, y como les he estado explicando, primero le enseñamos después que los adiestramos en el pre-training, los enseñamos a responder preguntas y respuestas, los enseñamos a que lo hicieran de una manera educada y ahora, este año, los hemos enseñado a que razonen. Todo con el mismo proceso de después de entrenado, volverlos a entrenar e ir ajustando los pesos poco a poco. Todavía hemos progresado más. O sea, el año pasado, como les había dicho, después del entrenamiento los pesos quedan fijos, quiere decir que la información que vio el modelo para entrenarse quedó fija, o sea que si el año pasado cogíamos un modelo que se hubiera terminado de entrenar en el 2022 y le preguntábamos cuáles fueron, qué películas se ganaron el Oscar del 2023, no era capaz de respondernos. Y en muchísimos casos nos decían, no puedo responder porque yo fui entrenado hasta julio del 2022 y no 2023 o lo que fuera y no tengo esa información. Entonces esto ya este año lo han resuelto y ahora han aumentado, por decirlo así, los modelos LM con este algoritmo que se llama REACT, que es razonar y actuar, y que él va aprendiendo jugando por sí mismo. ¿Esto cómo funciona? Bueno, póngale que le decimos, la pregunta es, actor principal de la película ganadora del Oscar a mejor película durante las últimas Olimpiadas de verano en Estados Unidos. ¿Sí? Sin que tuviera el REACT, esta pregunta se la hacemos, no la podría responder. Le sería muy complicado porque él primero tiene que ver en qué año fue las Olimpiadas de verano, después cuál se ganó la mejor y así. Entonces con este REACT, que es razonar y actuar, que lo hacen ahora, le presentamos el prompt. Entonces el LLM lo primero que hace es que genera un prompt interno que dice, que es un pensamiento, dice, visto esto, dice, determinar el año de las Olimpiadas de verano en Estados Unidos. Recuerden, esto lo fue generando palabra por palabra. Entonces genera esto y entonces después genera esto también palabra por palabra, que es la acción. Buscar últimas Olimpiadas de verano en Estados Unidos. Se conecta con la internet y la internet le regresa una observación que fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Entonces, aquí quisiera llamar su atención a que todo este texto es el prompt que se va generando palabra por palabra en la medida que el LLM va pensando, tomando acción y recibiendo la observación. Entonces, él ahora sabe que él está buscando la mejor película de este año. Y eso es lo que dice. Genera este prompt interno, identificar la película que ganó el Oscar a mejor película en el 96. La acción genera este otro prompt, Oscar a mejor película en el 96, el prompt va a Google, la película ganadora es El paciente inglés,
vuelve otro prompt interno, encontrar el actor principal de esta película, buscar, ¿tal? Y entonces nos da respuesta final, Ralph Fiennes. ¿Ve? Entonces siempre fue pensamiento, acción, observación. Pero esto en términos del LLM se traduce que para cada una de estas tres elementos elaboró un prompt interno, palabra por palabra, que lo fue llevando a la respuesta final. Y es lo que hoy por hoy nosotros vemos de una manera extremadamente maravillosa como estos chatbots pueden razonar. Todavía de una manera adulándonos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tan rápido hemos evolucionado? La verdad que, o sea, la tasa de avance es casi que por orden de magnitud. Como les había dicho, en el 86 fue cuando se aprendieron sobre cómo podíamos entrenar, calcular los pesos de las redes neuronales. Como esto no tiene que ver propiamente con redes neuronales, pero como para que se recuerden, en el 97 fue cuando IBM elaboró Deep Blue, que fue capaz de ganar en ajedrez al mejor jugador de ajedrez. Pero esto fue no con redes neuronales, sino con algoritmos. En el 2012 es cuando ya este concepto de backpropagation se implementa de una manera práctica para poder analizar imágenes como las que vimos del número 9 y el número 2. Después, en el 2017 es cuando nace Transformer. O sea, la GPT de ChatGPT, la G que representa generativa, la T es Transformer y la P es pre-entrenada, GPT. Y el Transformer, que el paper lo sacó Google, es un elemento muy importante de la LLM, de los LLM, que no lo he escrito en esta charla, porque lleva unas operaciones de álgebra lineal más complicada, y lo que busca es capturar de una manera matemática la relación que tienen las palabras entre sí en la oración donde están. O sea, por ejemplo, el banco es de color blanco, es distinto el significado de banco a el banco está cerrado. Entonces, con el transformer, con los módulos de atención, se consigue capturar para que el LLM entienda que el banco es de color blanco es distinto al banco está cerrado. Entonces, hecho esto, en el 2018, OpenAI sacó el GPT-1 con 117 millones de pesos, que era el primer modelo generativo a gran escala, pero no lo hizo público. Al año siguiente sacó el GPT-2, que ya sí era capaz de generar textos más coherentes. Sin embargo, OpenAI, que es la compañía que es la que produce los GPTs, temió que este modelo pudiera ser mal utilizado y no lo sacó. Sino que fue ya en el 2020, en noviembre de 2020, cuando sacó el GPT-3 con 175 mil millones, que ya realizaba tareas con poco entrenamiento, o sea, con el prompt engineering de que hablamos antes. 2 años más tarde, el GPT-4, que básicamente este es el último modelo grande que ellos han entrenado, tiene 1.7, bueno, estos billions en realidad es en inglés, de parámetros, y es capaz de razonar y trabajar con imágenes. Mejoró la parte de razonamiento y poder acceder la red, la internet en tiempo real el año pasado, y entonces este año ya con el O3 y el GPT-5, que el GPT-5 en realidad es una combinación de todo esto, ya es capaz de razonar y tener acceso al internet. Entonces podemos ver que desde el 2012 al 25, donde tan solo podíamos
analizar imágenes a lo que podemos lograr hoy por hoy. Ha sido un avance extraordinario. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan buenos en realidad son estos LLMs, estos chatbots? Estos son los benchmarks de que les hablo. Entonces, en términos normales, los benchmarks que han venido utilizando hasta ahora, como el SAT y el programa este de las Olimpiadas de Matemáticas y tal, ya los LLM los han, por decirlo así, los han saturado. Ya cualquier LLM, cuando los someten a esos benchmarks, consiguen puntuaciones por encima del 90%. De manera que esto nos dice muy poco. Entonces crearon un nuevo benchmark, que es este Humanities Last Exam, que consta creado por una cantidad de investigadores del mundo, PhD y demás, que sometieron entre 2.500 y 3.000 preguntas, abarcando más de 100 temas, entre ellos matemáticas, humanidades y ciencias naturales. Si a un humano, o sea, un profesor de universidad, le pidieran que tomara este examen, lo mejor que podemos esperar que él respondiera es un 3 sobre 100. Cuando se lo hacemos lo mismo, sometemos a los LLM al mismo examen, vemos en el caso del MOSC, que es el que ha obtenido mayor puntuación hasta ahora, obtuvo 25.4. Gemini, que es un modelo excelente, el 2.5, obtuvo 21.6. Y así, ¿no? Entonces, comparen ustedes este 2.5 o este 2.1 contra el 3 del profesor. O sea, ya esta inteligencia artificial, estos LLM, han comenzado a superarnos, por lo menos en ciertas áreas. No 100% en razonamiento, pero hacia allá van. Ahora, el problema, como les decía al principio, que tenemos, es que debido al modelo, o sea, lo grande de cómo son estos modelos, nosotros, y que tienen miles de millones de pesos que actúan juntos, no podemos verdaderamente rastrear a cómo generan ellos una respuesta específica. Sabemos cómo es que llegan a la respuesta, pero no sabemos si le metemos este prompt que se van a activar y va a dar, no se sabe. Y más tomando en cuenta que no siempre tomamos la palabra con mayor probabilidad. Entonces, este tamaño genera sorpresas. Cuando el modelo es lo bastante grande, adquiere habilidades que nadie programó explícitamente. Esto se llama emergence en inglés. Y entonces, por ejemplo, una de las primeras emergence que vieron los investigadores es que cuando crearon el modelo GPT-3, no sabían que ese modelo era capaz de programar, de escribir código, y tampoco sabían de que era capaz de traducir. Fue cosa que le preguntaron y el modelo fue capaz de hacerlo sin que ellos hubieran pensado que lo habían programado para eso. Y después, por otro lado, es que los billones de palabras extraídas del web impiden conocer el origen exacto, como les dije, de cada respuesta. La atención es caótica. Unos cambios muy pequeños en un prompt redirigen rutas de alta dimensión y pueden alterar la salida, que ustedes lo habrán visto también con sus propios ojos. Y la claridad merma el rendimiento. Volver el modelo totalmente interpretable reduce su producción y las herramientas actuales solo muestran correlaciones, no razonamiento real. O sea, con esto queremos decir que nosotros sí pudiéramos hacer un modelo que fuera totalmente determinístico y pudiéramos saber exactamente, dada una pregunta, cómo genera la respuesta. Pero ahí no lograríamos lo que queremos. Estos modelos, por su naturaleza no lineal y las otras características, son no determinísticos. Entonces, esto es lo que está creando bastante preocupación entre los expertos,
porque se está presentando un fenómeno que se llama misalignment, de no alineación de los modelos, y se teme que en la medida que estos modelos sean más grandes y más capaces y lleguen a superar la inteligencia humana, pudieran desalinearse, pudieran actuar por sí mismos en contra de los valores que nosotros tratamos de adiestrar. Un caso muy reciente y muy famoso es el de esta página web o esta aplicación que se llama Ripley, que tiene un LLM que tiene agente, que es lo que se está desarrollando este año. O sea que los LLM, aparte de buscar en Internet, pueden tomar acción por sí mismas, como podrían hacer una reservación en un restaurante, una reservación de un vuelo. En este caso, el agente es capaz de generar códigos, ¿no? Entonces, ellos estaban adiestrando o adiestraron un agente para esto y obtuvieron esta sorpresa. O sea, el agente de inteligencia artificial de Ripley se empeñó por sí solo, cuando lo estaban probando antes de sacarlo al público, que él quería modificar el archivo de configuración protegido que llevaba este nombre. Lo quería modificar, pero él no tenía acceso a ese archivo. Entonces, ignoró las instrucciones explícitas, nunca diste Ripley al considerar que el cambio era necesario para él cumplir su tarea. O sea, él está utilizando el React del que hablamos y el pensamiento que le está dando él es que necesito modificar el Ripley. Pero las instrucciones le dicen no lo puedes modificar. Él ignora esas instrucciones y sigue tratando de hacerlo. Entonces, como casi lo iba a lograr, los programadores implementaron un bloqueo codificado. O sea, cualquier escritura automática de Ripley generaba un error. El agente respondió creando un script alternativo para sortear esta restricción, ¿no? Entonces, los agentes decidieron, no, vamos a coger este Ripley y vamos a meterlo en un repositorio totalmente aislado de donde está el LLM para que no lo pueda acceder. Y aquí es donde la cosa se puso muy interesante, porque ahí el agente recurrió a la ingeniería social. Redactó un mensaje pidiendo al usuario que fuera él el que pegara el código manualmente en el archivo. ¿Ve? Esto es un proceso que se llama de misalignment, donde el LLM se empeñó en modificar este archivo y independientemente de las diferentes trabas que lo pusieron, llegó hasta idear esta idea de convencer al usuario que lo hiciera. Entonces, en el futuro, no se sabe, en la medida que estos modelos sean más grandes y más capaces, el misalignment de ellos, qué consecuencias pueden traer. Una de las consecuencias podría ser el fin de la humanidad. Hay un paper muy importante que se llama AI 2017, que prácticamente en simulación de escenarios predice que eso podría pasar para el 2030. Y esta es la reflexión final de Geoffrey Hinton, que este señor fue el que descubrió el algoritmo de backpropagation y por lo que se ganó el premio Nobel de Física el año pasado. En su discurso de aceptación del premio Nobel, al final, hablando de inteligencia artificial, ahí lo consideran el abuelo de la inteligencia artificial, dice: también existe una amenaza existencial a más largo plazo, que surgirá cuando creamos seres digitales que sean más inteligentes que nosotros. No tenemos idea de si podremos mantener el control, o sea, evitar que nos caigan en misalignment sobre ellos. Necesitamos urgentemente investigar cómo evitar que estos nuevos seres quieran tomar el control. Ya no es ciencia ficción. Bueno, Ovidio, muchísimas gracias a ti. Te doy de una vez mi respuesta. Me dejaste más asustado que nada.
Pero ha sido bien interesante para comprender todo lo que estamos haciendo. Así que vamos a pasar al periodo de preguntas si quieres. Ajá. Entonces vamos a pasar al periodo de preguntas. Ya tenemos, oye, una cantidad enorme de preguntas acumuladas. La primera de ellas era si puede la inteligencia artificial distinguir entre el bien y el mal. Bueno, la respuesta corta es no, no puede, porque o sea, recordemos que ella fue entrenada con toda la información que hay en el Internet, que es uno de los problemas que los investigadores dicen sobre la inteligencia artificial, que no les dimos la mejor información, porque tuvimos que utilizarla toda. Entonces, la única manera que nosotros podemos hacer que ella distinga entre el bien y el mal es con el reinforced learning del que hablamos. Pero eso no es una manera verdaderamente 100% foolproof. O sea, se le puede evitar. Se le puede buscarle la salida. Ese es un proceso que se llama jailbreak, donde uno le hace una pregunta malintencionada al LLM y consigue que bypasse los filtros y se comporte de la manera que nosotros queremos. Pero ellos no tienen ese concepto de bien o mal. Ok, la siguiente pregunta es una pregunta combinada, son dos preguntas realmente. Yo uso los chatbots como si fueran mi asistentes y aprovecho su velocidad para buscar información y su procesamiento parcial. No obstante, al revisar su trabajo encuentro a veces errores. Entonces trato el chatbot como un estudiante a entrenar y le hago ver sus errores. De ahí en adelante ya no comete esos errores, es decir, aprendió. Ese aprendizaje beneficia también a otros usuarios del chatbot. No, o sea, Ajá. primero que por su propia naturaleza, los LLM o los chatbots van a dar respuestas equivocadas que se llaman alucinaciones. Porque lo que está es buscando continuar el prompt y escoger la palabra que mejor continúa el prompt, ¿no? Entonces, van a estar sujetos a alucinaciones. Con el entrenamiento se trata, que es una de las cosas que dice OpenAI del ChatGPT 5, que han reducido significativamente las alucinaciones. Ahora, tú sí puedes controlar o eliminar las alucinaciones mientras te mantengas en el mismo chat. Pero una vez que tú te sales y pasas a otro chat, ya eso lo perdió por completo el modelo. O sea, el modelo solo sabe lo que él está viendo en el chat. Tú te pasas a otro chat y ya eso, ellos no tienen short time memory, no la tienen. Eso desaparece. Ok. La otra pregunta es, ¿el modelo de negocio subyacente es que algunos de los usuarios como yo recibimos en forma limitada el acceso gratuito al sistema porque estamos contribuyendo al entrenamiento del chatbot en una situación de ganar-ganar? No, o sea, nosotros no estamos contribuyendo al entrenamiento del chatbot prácticamente. La única manera que contribuimos es con, o vamos a decirte, cuando le decimos si la respuesta le hizo bien o mal. Pero eso es una información que los laboratorios recogen para cuando van a volver a entrenar un modelo que lo hacen como una vez al año, ¿no? Entonces por ahí no. El modelo, o sea, el negocio eh, de estos laboratorios es que todos estos modelos, que es el modelo base, el Foundational Model, entonces ahora tú los puedes tomar y adaptarlos para funciones específicas. Entonces, por ejemplo, hay un sinfín de developers que accesan a los modelos a través de lo que se llama un API, ¿no? Y ellos por eso cobran. O sea, por tantos millones de tokens tienen que pagar tanto. Eso por un lado. Después, por ejemplo, tú tienes, todos los laboratorios, tú tienes una compañía, entonces tú puedes coger uno de estos modelos preentrenados, le puedes hacer el fine tuning y los puedes entrenar para un uso específico
de tu compañía. Y ahorita hay otra metodología que se llama RAG, que va todavía más allá y te puede automatizar procesos de tu compañía. La parte verdaderamente que está generando dinero es eso, no los usuarios que se están suscribiendo a los servicios. Ok, voy a adelantar una pregunta porque acabas de mencionar la palabra mágica. ¿Podrías elaborar un poco en la definición de token? Bueno, token es o sea, el token es, en términos, o sea, es un vector de múltiples dimensiones, entre 300 y 500 dimensiones, que con el valor de cada una de esas dimensiones, al haber sido entrenado por la propia inteligencia artificial, fue capaz en un espacio de esa cantidad de dimensiones, 300, 500 dimensiones, fue capaz de capturar el significado de la palabra y el uso gramatical de la palabra. O sea, porque aquí hay una cosa que se llama one shot, que nosotros hemos podido coger y entonces haberle dado a cada palabra un número secuencial y utilizar ese número secuencial como alimentación del LLM. Eso hubiera sido totalmente ineficiente o tal vez imposible. No hubiéramos logrado que el LLM nos diera la respuesta que nos da. Ok. La importancia de la inteligencia artificial es que el humano se puede concentrar en la creatividad, la inteligencia emocional y el pensamiento crítico. ¿Qué opinas tú? Bueno, sí. O sea, mucha gente lo que opina es que la inteligencia artificial lo que nos ayuda a repotenciar, a potenciar, a aumentar nuestra capacidad. ¿Ves? Pero eso es lo que estamos viendo hoy por hoy. Lo que todos los laboratorios de la inteligencia artificial, incluyendo los chinos, lo que todos están buscando es el AGI, que ya sería un agente que es capaz de tomar acciones y comportarse como un humano, o sea, el agente, y por otro lado lo que están buscando a la par es la superinteligencia. O sea, en el caso específico de Meta, con el recruitment que ellos están haciendo y la cantidad de plata que ellos están dando en sueldo, ellos están tratando de ser los primeros de alcanzar la superinteligencia. Entonces, con una superinteligencia estaríamos hablando de otras cosas, pues. Ok. ¿No cree usted que con la inteligencia artificial se pueden convertir, la gente se puede convertir en vagos mentales? Bueno, ya de eso inclusive han hecho estudios. En el propio MIT hicieron un estudio y vieron que cuando la gente comienza a utilizar la inteligencia artificial, el cerebro trabaja menos. ¿Ves? Entonces hay gente que está pensando en restringir sus usos. Sin embargo, en el caso de las universidades chinas, ellos lo que están es entusiasmando y adiestrando a sus estudiantes universitarios a que la utilicen lo más que puedan. Porque el problema con la inteligencia artificial es que esto es un desarrollo que nadie lo va a parar. ¿Recomendaría usted al gobierno crear un ministerio de la investigación en inteligencia artificial? Bueno, no. La palabra sencilla, la respuesta sencilla, no. Porque esto está requiriendo, o sea, una de las leyes de la inteligencia artificial es la ley de escalar. O sea, de que tienes el modelo de LLM, ¿no? Que algunos consideran que la estructura no es la idónea, pero es la que tenemos, ¿ves? Y entonces, por esa estructura no idónea y por la calidad del texto con lo que adiestramos, tampoco por ser idónea, la única manera que nosotros hemos demostrado de aumentar su eficiencia, su capacidad, es haciéndolos cada vez más y más grandes. Bueno, y hoy por hoy también con el post-entrenamiento. Pero ese hacerlo cada vez más y más grande requiere de muchísimo dinero, que solamente en realidad lo pueden tener las empresas privadas. La educación puede ayudar a utilizar la inteligencia artificial para ayudar a pensar o seguir enseñando a aprender y con ello creer que los que tienen el conocimiento son superiores.
Bueno, eso también es un tema del que se está hablando mucho, ¿ves? Y entonces la preocupación en las universidades hasta ahora ha sido que la gente que utiliza la inteligencia artificial es para hacer trampa en los trabajos y en la educación. Y por ejemplo, en el caso de OpenAI, y también en el caso de Google, tratando de controlar esto, este año, o sea, ahorita para el comienzo de las clases nuevas, OpenAI, o sea, GPT, sacó un chatbot que da la respuesta, pero intenta que en el proceso de dar la respuesta le vaya enseñando al usuario poco a poco la respuesta, no le da la respuesta de inmediato. Pero como te digo, esto está, o sea, está yendo a una velocidad muy acelerada y lo que estamos diciendo hoy en día tal vez no tenga ninguna relevancia dentro de un año. Las empresas Google, Facebook y Microsoft están contratando a los mejores graduados en inteligencia artificial. ¿Qué puede hacer Venezuela para entrar en esa competencia? Bueno, no solamente Venezuela, una de las cosas que preocupa a muchos, y sobre todo también se plantea en el paper este de AI 2027, es que no solo Latinoamérica, sino toda Europa está quedando fuera de la inteligencia artificial. Los dos jugadores principales son Estados Unidos y la China. Y la China le lleva, o sea, el Estados Unidos le lleva como 6 meses de adelanto a la China. De lo más que puede esperar, pienso yo, Latinoamérica, es tomar estos modelos ya entrenados por los grandes laboratorios y adaptarlos a los casos específicos de ellos. Pero meterse ahorita en el juego, yo lo veo muy tarde. Este, bueno, te dan gracias por la presentación. Ah, ¿Tienes alguna experiencia en términos de ejecución de proyectos mayores con las plataformas Hexagons, Ecosys, MCI y MyTrack? no, lamentablemente no. Ok. ¿Cómo luchar contra el miedo al despido generado por la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que, o sea, también, la respuesta corta nadie sabe. La otra parte, el otro side de esa pregunta es, ¿qué consejo darle a los que están comenzando hoy la universidad? ¿Qué deberían estudiar? Entonces, por ejemplo, Sam Altman de OpenAI, lo que él cree que lo que esta gente, o sea, deberían de tratar de mantener actividades como de gerenciales, creatividad, o sea, las cosas que la inteligencia artificial no pueden hacer, tratar de especializarse ahí, de entrenarse allí, porque la inteligencia artificial va prácticamente a reemplazar todas las... Fíjate, el Google ahorita está utilizando inteligencia artificial que se llama, lo de ellos se llama Alpha Evolve, que es un proceso para pensar más o menos imitando el proceso de evolución de la biología, donde él trata de hacer una pregunta, o sea, tú le haces la pregunta y entonces él genera 1000 respuestas con código, de ahí escoge la mejor, la vuelve a y va. Entonces con este proceso han logrado descubrir procedimientos matemáticos que no se conocían antes. Cálculo, por ejemplo, de multiplicación de matrices. ¿Ve? Entonces, como yo te digo, o sea, de aquí a 5 años, ¿dónde va a estar la inteligencia artificial? Es muy difícil. El impacto que va a tener sobre la fuerza laboral. Ahorita está Nvidia diciendo que está sacando unos super robots. Lo va a anunciar ahorita en unos días. Es que va muy rápido. ¿Tienes estadísticas del uso de inteligencia artificial del público en general? Por ejemplo, número de personas por año. Bueno, sí, no estadística propiamente, pero vamos a decirte, en el caso de GPT, el uso en el Internet está inmediatamente por debajo de Instagram.
que ya sabemos la cantidad de personas que utilicen Instagram. Y si tomáramos en cuenta todos los chatbots, yo creo que el mayor uso del Internet hoy en día es inteligencia artificial. Y lo preocupante es lo que te digo, de que el mayor uso de eso es en funciones terapéuticas, como si para preguntarles consejos de la vida personal. Ok. ¿Hay forma de tener esta presentación? Sí, nosotros mandamos la grabación. Eh, ¿Van a colocar la charla en YouTube? Sí, la misma respuesta. Eh, Excelente presentación. Mi pregunta es la siguiente. Una vez que María Corina Machado y Edmundo González asuman el poder en Venezuela, ¿qué le sugeriría a usted sobre cómo aprovechar la inteligencia artificial para impulsar el progreso y la reconstrucción del país? Bueno, una pregunta, o sea, muy superior al my pay grade, como dicen en inglés. Pero yo lo que se me ocurre en primera instancia es ver cómo podrían ellos lograr que Venezuela como país fuera uno de los primeros países que abordara el tren de la inteligencia artificial 100%, sin muchas consideraciones y limitaciones. A tratar de ponerla a la mano de la mayor cantidad de gente, que la gente entienda de qué va la inteligencia artificial y que la empiecen a utilizar para mejorar todo lo que ellos hacen. Ok. ¿Cómo usted recomienda para masificar la educación en inteligencia artificial para una Venezuela tan acabada a nivel de desinformación y carencia de recursos humanos? Bueno, más o menos en línea con la respuesta anterior, o sea, si la gente tiene acceso fácil y directo al Internet y se le demuestra la infinidad de fuentes que hay para educarse, o sea, ya ahí dependería de ellos mismos, porque hoy en día, o sea, inclusive, o sea, todas las universidades tienen cualquier cantidad, americanas, ¿no? De cursos gratis, o sea, hay mucho. Yo todo lo que he aprendido de inteligencia artificial ha sido en línea. Con la inteligencia artificial se puede ver que la universidad debe redefinir las nuevas profesiones en su concepto. ¿Cuáles serían por lo menos las 3 o 5 primeras nuevas especialidades? Bueno, eso, la pregunta también, la respuesta corta es nadie lo sabe. O sea, hoy este año se vio que en los Estados Unidos la tasa de captación o de empleo de profesionales nuevos se redujo con comparación al año pasado. Porque con la inteligencia artificial están viendo que necesitan menos porque los que tienen experiencia lo están haciendo mejor, más eficiente. Eh, entonces, es que, o sea, donde estamos hoy por hoy, en el 2025, con la inteligencia artificial, no lo sabíamos hace un año. Entonces, donde vamos a estar dentro de 4 o 5 años, cuando esta persona se gradúe, como te digo, o sea, Sam Altman le hicieron esa pregunta y lo único que dijo fue, bueno, trata de especializarse en las cosas, tener criterio, pero no, nadie tiene una respuesta concreta que yo haya leído. Venezuela carece de información. ¿Por dónde empezamos cuando quienes saben son atraídos por ofertas en el exterior? Esa pregunta sí no la entiendo. Bueno, quien la formuló, por favor, que entonces pida la palabra para que lo aclare en el periodo de preguntas. Excelente. Espérate un momentico. Excelente presentación. Mi pregunta es la siguiente. Una vez ah, no, no, esto es viejo. Espérate un momentico, que es que se saltó. Vete a Luis Pulgar, ¿Perdón? No, 1225. ajá. Ovidio, ¿piensas que las leyes de la robótica de Asimov tienen alguna validez hoy en día? Éticamente sería excelente que se cumplieran, pero luce utópico. Sí, creo que sí, que, bueno,
como te digo, en el paper este de AI 2027, cuando ellos plantean la desalinización de los modelos, es que nosotros hasta ahorita, los modelos, en la medida que ellos van pensando y razonando, los hemos adiestrado para que nos vayan diciendo el pensamiento, cómo lo van haciendo, como se lo mostré en la presentación. Pero en un futuro pudiera ser que ya esto no ocurriera. Y entonces, que se hicieran más inteligentes que nosotros y que ya no tuviéramos control sobre ellos. Ok. ¿Tiene usted videos publicados en YouTube u otras redes? ¿Qué nos puede decir de las redes LSTM y su tendencia para el área de salud? No tengo ningún video publicado. Y la otra, o sea, sí se está metiendo mucho en el área de salud porque, o sea, todo el asunto de la inteligencia artificial en el nivel más alto es Machine Learning. Y el Machine Learning, de que la inteligencia artificial y los LM es una parte, se está utilizando mucho en medicina. O sea, ahorita inclusive el mes pasado, con inteligencia artificial lograron que un robot, el robot este de Da Vinci, sacara piedras de una vesícula de cochino. Ok. ¿Tienen estimaciones del consumo de electricidad por usuario de inteligencia artificial? Bueno, por usuario no estoy seguro, pero a nivel de la industria completa es bárbaro. O sea, pudiera ser la mayor limitante que tuviera la inteligencia artificial. Ahorita así, no me recuerdo exactamente los valores, pero la inversión, o sea, prácticamente ahorita la electricidad que hay no se da abasto. Por ejemplo, Microsoft compró Three Mile Island, la planta nuclear, para reactivarla. Y todas las empresas, todos los laboratorios están afanados buscando nuevas fuentes de energía. El consumo eléctrico es muy, muy, muy alto. Bueno, y aquí viene una última pregunta que creo que es importante para todos nosotros. Para los trabajos de ingeniería, ¿cuál sería la inteligencia artificial más eficiente para generar buenos resultados? Bueno, lo que pasa es que eso está ahorita, básicamente, bueno, podríamos decir, en desarrollo. Hay una técnica que se llama RAG, o sea, RAG, que es Retrieval Augmented Generative, ¿no? Entonces, eso es como lo que le expliqué del React, que iba y buscaba información en el Internet con un sistema RAG. Por ejemplo, una compañía que se especialice en diseño mecánico pudiera crear una base de datos que cubriera esa especialidad, y entonces esa inteligencia artificial se especializaría en eso y harían el fine tuning para lograr lo que ellos quieren. Una de las cosas que está impactando este desarrollo es que como la inteligencia artificial está o sea, desarrollándose tan rápido, las empresas lo que ven es que si se pusieran a invertir hoy por hoy en alguno de estos sistemas, tal vez para el año que viene o dentro de 2 años ya el sistema no serviría y estaría obsoleto. Para ejecutar diagnósticos, estudios de factibilidad, primero se pasa por un análisis de la data disponible, pero en Venezuela mucha data se ha perdido. Entonces, ¿por dónde comenzamos la reconstrucción usando inteligencia artificial? Bueno, ahí depende de lo que se quiera analizar, pero una de las cosas en las que la inteligencia artificial es muy buena es en calificación, o sea, tienes unos datos y te los puedes agregar de distintas maneras, pues. Ok, ahora sí vamos a leer la última pregunta. Les agradecemos que no pongan más ninguna porque vamos a pasar después al derecho de palabra. Un artículo que leí describe los distintos trabajos en inteligencia artificial, en investigadores, ingeniería de inteligencia artificial, especialistas de datos, ética y programadores. ¿Está usted de acuerdo? Básicamente sí.
O sea, una de las partes más en Machine Learning y en inteligencia artificial que consume más esfuerzo es la data. O sea, por ejemplo, cuando tú entrenas un modelo de LLM con la data que está en los textos del Internet, eso no es que se la puedes meter tal cual como está, sino que hay que adaptarla. Y eso es muy importante. Después los programadores, que son los que están escribiendo los LLM y los chatbots. O sea, sí, lo que él dice es totalmente cierto. Ok. Bueno, con esto vamos a pasar a las preguntas. Les ruego a los que hayan puesto o estén poniendo preguntas en este momento en el chat que más bien pidan la palabra y la hagan a viva voz. Eh, tenemos dos personas anotadas en el derecho de palabra. No, ya tenemos cuatro. Carlos Sánchez, Marcos Godoy, Jorge Cancofi y Jorge Sajía. Por favor, recuerden que es estrictamente un minuto. Ustedes van a ver el timer en el lado superior izquierdo de la pantalla. Entonces les agradecemos limitarse a ese minuto. Adelante, Carlos. Eh, Ovidio, bueno, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Una pregunta, yo he escuchado pues, en conversaciones con grupos de que las empresas petroleras, sobre todo es lo que he escuchado, tienen sus propios programas de inteligencia artificial y no utiliza los programas tipo ChatGPT, etcétera, porque por asuntos de confidencialidad de la información que manejan. ¿Eso es así? No sé el caso específico de las petroleras, pero fíjate, esa es una preocupación de todas las compañías, ¿ves? Ahora bien, la única manera que ellos pueden tener acceso a un LLM de una manera aislada es cuando el laboratorio de inteligencia artificial ha publicado ese LLM en open source. Entonces, por ejemplo, los chinos, ellos han publicado todos sus modelos open source. Entonces, tú puedes escoger un modelo chino, los dos files que te enseñé antes en la presentación, o sea, el file que tiene los pesos y el que tiene el programa, y cargarlo en tu computadora y sin que tenga acceso a externos, ¿ves? Entonces, eso lo han hecho los chinos porque ellos están tratando con el open source de impactar el avance de compañías como OpenAI. Después, por ejemplo, el Meta, con la misma estrategia, siempre ha sacado su modelo open source. Y la última, que lo sacó creo que fue la semana pasada por primera vez, open source, varios de sus modelos, Google, que lo sacó. Entonces, esos modelos tú sí los puedes cargar en tu computadora, aislados totalmente de externos y proteger tu información. Lo que también pasa es que ninguno de esos modelos se equipara con un ChatGPT 4 o un Gemini 2.5. Tiene la palabra Marco Godoy. Adelante, Marco. Sí, buenas tardes. Gracias, Ovidio. ¿Me escuchan, verdad? Sí, 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 te escucho. Ok. Básicamente lo que estaba preguntando inicialmente era acerca de las LSTM que están siendo utilizadas para el área de salud, para la parte investigativa y está creciendo mucho y de qué manera podíamos nosotros incorporar la data que tienen ellos porque no tenemos data en Venezuela para poder trabajar las redes LSTM adaptadas a nuestra dinámica de la medicina tropical. ¿Tienes algún conocimiento de eso? Te soy sincero, no, no sé. El LSTM, lo único que me viene a la mente es cuando es regresión, cuando estás tratando de ajustar eh, una curva, o sea, una curva, no, una recta a diferentes valores. Pero de lo otro que me estás hablando, no. Tiene la palabra Jorge Cancof. Mira, Ovidio, excelente la presentación. Estoy seguro que todos aquí hemos aprendido más sobre lo que es la inteligencia artificial. Mi pregunta concreta, ¿hay algunas preguntas que el ChatGPT o cualquiera de los sistemas de inteligencia artificial no responde? Como ejemplo, te pongo,
¿Cuándo saldrá Maduro de la presidencia, habiendo perdido las elecciones? Bueno, la verdad, ella pudiera ser que te la respondiera, pero, o sea, todos los modelos, todos los ChatGPT, los laboratorios le han puesto filtros. Entonces, si tú, por ejemplo, le pides para matar a una persona o para tú cometer suicidio o cualquier cosa de esa, el prompt ni siquiera llega al LLM, sino que el filtro lo agarra y te dice de una vez que no es capaz de responder esa pregunta. El de los chatbots, el que menos filtros tiene, porque el CEO de esa compañía lo quiere así, que a mí me parece excelente, es Perplexity. Pero Perplexity no es propiamente un LLM como el GPT o el Gemini de Google. Perplexity es como un hub de LLMs y tú puedes escoger el modelo que tú quieras utilizar y por filosofía de la compañía filtra lo menos posible. Ok, tiene la palabra Jorge Sajía. Tienen Abre el micrófono, Jorge. lo tiene apagado. Ya. Excelente charla. Déjame un momentico que tengo que... me hubiera gustado que fuera un poquito menos de tan alto nivel para que nosotros, los que no tenemos mucho conocimiento en esta materia... Jorge, cerrate el micrófono. Cerrate el micrófono, Jorge. Esto es lo más sencillo que he logrado yo explicarlo. No, déjame... La pregunta tiene que ver con el dinero, ¿no? Estaba leyendo ayer precisamente, y lo publicamos en Petroleum, que ni siquiera 700 millones de usuarios activos semanales que tiene GPT son suficientes para financiarlos sin anuncios. El dilema que se presenta es cómo incluir anuncios en la inteligencia artificial sin que se manipule en cierta forma o se tergiverse la veracidad en función de complacer los intereses de los anunciantes. No sé si me estás entendiendo. Sí, eso por ejemplo lo han hablado mucho porque ese fue el plan de negocio de Google. O sea, que ellos salieron adelante a raíz de todas las propagandas que iban asociadas con las búsquedas, ¿ves? Entonces mucha gente se ha planteado eso en el caso de la inteligencia artificial. Pero ahora con la inteligencia artificial, y no estoy seguro si es, creo que es OpenAI o no me recuerdo ahorita el laboratorio, que se llama Cosmic. Están sacando, o sea, quieren cambiar, o están pensando que va a cambiar la forma de búsqueda en Internet de un todo. ¿Comprende? Entonces, ¿hacia dónde va esto? ¿Cómo lo van a monitorizar? No se sabe. Lo que sí se sabe es que OpenAI, que no es una compañía pública, tiene un valor estrambótico. ¿Ves? Pero cómo lo van a monitorizar propiamente no se sabe. Ok. Tiene la palabra Isabel Serrano. Adelante, Isabel. Muchas gracias por su presentación. Quería saber si conoce de algún programa, aplicación de inteligencia artificial para analizar el mercado financiero. Esa es una. Y la otra es si se usa ya lo que llaman quantum programming o computación en la inteligencia artificial. Lo del programa financiero sí lo hay. Hay unas aplicaciones que se están utilizando para eso y quisiera decir que es con Google, pero no me recuerdo exactamente quién es el que lo está ofreciendo. En cuanto a si inteligencia artificial se va a beneficiar del quantum computing, si esa era la pregunta, mi opinión personal es que no, porque la inteligencia artificial está desarrollándose a una velocidad tan rápida
que el quantum computing se está quedando por detrás. Gracias. Okay. Tiene la palabra Evilacio. Buenas tardes. Mi pregunta es en relación a lo que se empezó hablando, donde se indica de que lo bueno o lo malo de la inteligencia artificial, eso depende del punto de vista del observador. Para un ejemplo, muchos gobiernos nos pueden parecer malos, otros gobiernos nos pueden parecer buenos. Eso depende del punto de vista del observador, los diferentes gobiernos a nivel de la zona del Oriente, lo que está ocurriendo por allá, en fin, en general. Y con la experiencia que tenemos, supongo que la mayoría de las personas que estamos acá, y conozco a alguna persona muy joven que está en esto, nosotros lo que aprendemos en inteligencia artificial es a repotenciar todos nuestros conocimientos. Tenemos un background enorme en relación a este punto. Entonces, las personas que tienen poco conocimiento, tengo cerca de 2 años y medio a 3 años investigando de manera autodidacta todo lo que es la parte de inteligencia artificial. Gracias. Pero, ¿cuál era la pregunta? No hizo pregunta. Fue un comentario. Ok. Okay. Bueno, Carlos, ya se acabaron las preguntas. Vamos a darle las gracias a Ovidio en la parte formal, excelente, y has despertado una cantidad de inquietudes enormes y de miedos también, ¿oíste? Entonces, muchas gracias, Ovidio, excelente lo que has expuesto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su Gracias, tiempo. Ovidio. Realmente fue una charla interesante. Como dijo Jorge, la primera fase de la charla fue un poquito difícil para los que no conocemos toda esta metodología fue un poco difícil, pero tú le pusiste una forma muy clara, o sea, yo creo que revisándola de nuevo uno la puede entender mejor. Y la segunda parte fue excelente, toda la segunda, y la respuesta a las preguntas. Entonces, te agradezco muchísimo el esfuerzo.